Muchas veces creemos que las bendiciones de Dios se miden solo por el éxito que tenemos en nuestras manos. Mi nombre es Andrés, y durante años pensé que mi vida era el ejemplo perfecto de un hombre bendecido. Era un abogado respetado en la Ciudad de México, y mi despacho se encargaba de proteger causas nobles y propiedades de la iglesia. Tenía una esposa hermosa llamada Elena, y un hijo pequeño de nombre Mateo que era mi mayor orgullo. Cada domingo nos sentábamos en la primera fila de nuestra congregación, y todos nos veían como la familia ideal. Pero la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, y que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mi error fue confiar ciegamente en las personas, sin pedirle a Dios que me diera el don de discernimiento. Todo comenzó a cambiar de manera muy sutil hace unos meses cuando noté que el ambiente en mi casa se volvía frío y extraño. Elena siempre había sido una mujer dedicada, pero de pronto comenzó a insistir en que yo debía delegar más poder a su hermano en el despacho. Su familia, los Escobar, siempre habían tenido problemas financieros, y yo los había ayudado por años por amor a mi esposa. Sin embargo, noté que mi suegra comenzó a visitarnos con más frecuencia, y sus conversaciones siempre giraban en torno al dinero y las propiedades. Un día llegué tarde de trabajar y los encontré a todos reunidos en la cocina hablando en voz baja. Al entrar el silencio fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo, y las miradas que se cruzaron entre ellos me dieron un escalofrío. Esa noche antes de dormir, intenté orar con Elena como lo hacíamos siempre, pero ella se negó diciendo que estaba muy cansada y que mis oraciones eran muy largas. Fue la primera vez que sentí un vacío en el pecho, y una voz en mi interior me dijo que algo no andaba bien. Pocos días después, noté que faltaban algunos documentos importantes de mi caja fuerte personal en el despacho. Eran escrituras originales de terrenos destinados a un comedor comunitario para niños en situación de calle. Cuando le pregunté a Elena si ella sabía algo, se puso a la defensiva y me llamó paranoico diciendo que mi fe me estaba volviendo loco. Me dolió que usara mi creencia en Dios para atacarme, pero decidí callar y observar. No sabía que esa misma semana un vecino de mi oficina me llamaría para decirme que tenía algo muy urgente que mostrarme en las cámaras de seguridad. Ese mensaje fue el inicio del fin de mi mundo de cristal y el comienzo de una prueba de fe que casi me hace perder la razón. Dios me estaba preparando para descubrir una red de mentiras tejida por las personas que yo más amaba en este mundo. Lo que vi en esas grabaciones esa noche cambió mi destino para siempre, y me obligó a decidir entre la venganza humana o la justicia divina. Me encontré con mi vecino en un pequeño café cerca de la oficina a las 10 de la noche. Él se veía nervioso y me entregó una memoria USB sin decir muchas palabras. Solo me pidió que lo viera en privado porque lo que contenía era muy delicado. Regresé a mi despacho y con las manos temblorosas conecté la memoria a mi computadora. El primer archivo tenía fecha del jueves pasado a las 3 de la mañana. En la pantalla apareció el pasillo oscuro de mi oficina, y de pronto vi una silueta conocida. Era mi cuñado Ricardo, el hermano de mi esposa, usando una llave maestra para entrar a mi despacho. Pero lo que me hizo sentir un nudo en la garganta fue ver quién lo acompañaba. Elena, mi propia esposa, estaba allí vigilando el pasillo con una linterna en la mano. La vi señalar directamente hacia mi caja fuerte y darle instrucciones a su hermano. Abrieron mi archivo privado y sacaron los documentos originales de la fundación. Incluso vi cómo se abrazaban y sonreían después de lograr el robo. Mi corazón se hizo pedazos al ver a la mujer por la que yo había dado todo traicionándome de esa forma tan fría. Pero el video no terminaba ahí, porque había una segunda carpeta con grabaciones de mi propia casa. Mi vecino también tenía acceso a una cámara que daba hacia mi jardín trasero, por seguridad de la calle. En esas imágenes vi a mi suegra tratando con una dureza increíble a mi hijo Mateo, mientras yo no estaba. La vi jalonearlo del brazo y gritarle que por mi culpa y por mis creencias, él era un niño débil y tonto. Mateo lloraba en silencio y ella le advertía que si me decía algo, a mí le iría mucho peor con su mamá. En ese momento la rabia me invadió por completo y quise salir corriendo para enfrentarlos. Me dolía más el maltrato hacia mi hijo que el robo de todas las propiedades de la iglesia. Caí de rodillas en mi oficina, y por primera vez en mi vida mi oración no fue de agradecimiento sino de puro dolor. Le pregunté a Dios por qué permitía que la maldad habitara bajo mi propio techo. Porque las personas que debían proteger a mi hijo eran las mismas que lo estaban lastimando.
Esa noche no regresé a casa y me quedé en un hotel pensando en mi siguiente movimiento. Sabía que si actuaba con impulso podría perder la custodia de Mateo o permitir que ellos destruyeran la fundación. Tenía que ser más astuto que ellos y usar las herramientas que Dios y la ley me habían dado. Decidí que no les daría el gusto de verme derrotado, ni de ver mi fe quebrada por su ambición. Comencé a recolectar pruebas adicionales y a preparar un expediente que no dejara salida para ninguno de ellos. La batalla apenas comenzaba, y esta vez no iba a pelear con mis puños sino con la verdad. A la mañana siguiente regresé a casa fingiendo que no sabía absolutamente nada. Fue el mayor esfuerzo de mi vida saludar a Elena, con un beso sabiendo lo que había visto en ese video. Noté cómo ella evitaba mirarme a los ojos mientras me servía el desayuno, con una amabilidad fingida. Observé a mi hijo Mateo, y noté el miedo en su mirada cuando su abuela entró a la cocina. En ese momento entendí que mi prioridad absoluta no era el dinero, sino rescatar a mi hijo de ese ambiente tóxico. Aproveché un momento a solas con Mateo, y lo llevé al parque para hablar con él lejos de los oídos de su madre. Le dije que yo siempre estaría para protegerlo y que Dios nos daría una salida muy pronto. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, y me confieso que lo amenazaban con no dejarlo verme si hablaba. Ese fue el motor definitivo que necesitaba para ejecutar mi plan, sin ningún tipo de piedad legal. Fui a ver a un viejo amigo que es juez, y le mostré las pruebas del robo y del maltrato psicológico. Él me explicó que teníamos lo suficiente para una orden de restricción y para anular cualquier documento firmado bajo engaño. Pero yo quería que ellos mismos cayeran en su propia red de mentiras y ambición desmedida. Preparé unos documentos falsos de una supuesta herencia que yo había recibido de un tío lejano. Era un señuelo para ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar por el dinero antes de dar el golpe final. Se los mostré a Elena esa noche, y vi cómo sus ojos brillaron de una manera que me dio mucha tristeza. Inmediatamente ella llamó a su hermano y a su madre para organizar una cena de celebración en nuestra casa. No se daban cuenta de que estaban celebrando su propia caída y el final de sus engaños. Mientras ellos brindaban por una fortuna que no existía, yo oraba en silencio pidiendo fortaleza. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca y que la verdad pronto saldría a la luz pública. Me sentía como Daniel en el foso de los leones rodeado de fieras que querían devorarme. Pero recordé que el mismo Dios que cerró la boca de los leones estaba conmigo en esa mesa. Cada risa de mi suegra y cada comentario hipócrita de mi cuñado eran grabados por mis dispositivos. Estaba documentando cada intento de manipulación para que no tuvieran escapatoria ante la ley humana ni ante la divina. La paz que sentía no era humana, sino que venía de saber que estaba haciendo lo correcto por mi hijo y por mi fe. Mañana sería el día en que el velo se caería y todos verían el verdadero rostro de la familia Escobar. La cena de esa noche fue el escenario perfecto para que la verdad saliera a la luz. Mi suegra había preparado una comida especial, y el ambiente parecía de una fiesta familiar genuina. Mi cuñado Ricardo no dejaba de hablar sobre cómo podríamos invertir esa supuesta nueva herencia. Elena me tomaba de la mano con una ternura que solo un día antes me hubiera parecido real, pero yo podía sentir la frialdad en su tacto y la oscuridad que escondía su sonrisa. En medio del brindis decidí que era el momento exacto para que el espectáculo terminara. Puse mi copa sobre la mesa y les dije que antes de seguir, debíamos revisar unos videos interesantes. Saqué mi computadora y sin decir una palabra más reproduje la grabación del robo en mi despacho. El silencio que inundó la habitación fue tan profundo que solo se escuchaba el sonido de la lluvia afuera. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Ricardo y como Elena soltaba mi mano como si le quemara. Su madre intentó decir que era un malentendido, pero yo levanté la mano para pedir silencio. Inmediatamente después mostré los videos del jardín donde ella maltrataba a mi hijo Mateo. En ese instante el aire parecía haberse agotado para ellos y la desesperación empezó a brotar. Elena comenzó a llorar y a decirme que lo había hecho por el futuro de nuestra familia. Me dijo que yo era un hombre demasiado espiritual y que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Le respondí que el mundo real no se construye sobre el robo a una iglesia, ni sobre el dolor de un niño. Ricardo intentó ponerse agresivo, y se levantó de su silla gritando que yo no tenía pruebas legales. Fue entonces cuando abrí la puerta de la entrada, y dejé pasar a mis abogados y a 2 oficiales de policía. Les expliqué que la herencia de la que habíamos hablado nunca existió,
y que solo fue un cebo. Un cebo para confirmar que su única motivación era la codicia, y que no tenían arrepentimiento. Mi suegra comenzó a maldecirme, y a decir que Dios me castigaría por destruir a mi propia familia. Le recordé que Dios no puede ser burlado, y que todo lo que el hombre siembra eso también segará. Los oficiales le informaron a Ricardo que tenía una orden de arresto por robo agravado y allanamiento. A Elena le entregaron en ese mismo momento la demanda de divorcio y una orden de restricción inmediata. Ver la derrota en sus ojos no me dio alegría, sino una profunda tristeza por lo que pudieron haber sido. Pero al ver a Mateo observando todo desde la escalera entendí que mi deber como padre era más grande. Esa noche la casa quedó en silencio por primera vez en mucho tiempo, pero era un silencio de paz. Los días que siguieron a esa noche fueron una verdadera prueba para mi espíritu. Ver a la policía llevarse a Ricardo y ver a Elena empacar sus cosas entre gritos de odio fue doloroso. Mucha gente de la congregación se enteró de lo sucedido, y algunos no podían creer la maldad oculta. Elena intentó manipular a nuestros amigos comunes diciendo que yo me había vuelto un hombre cruel, pero las pruebas eran demasiado contundentes y la verdad tiene un peso que nadie puede levantar. Mi abogado me informó que Ricardo había confesado que el plan de robar las escrituras era idea de su madre. La señora Escobar había presionado a sus hijos durante meses para saquear las cuentas de la fundación. Al saber esto sentí una mezcla de lástima y alivio porque finalmente el enemigo había sido expuesto. Me tocó asistir a varias audiencias en el juzgado de lo familiar para asegurar la custodia total de Mateo. Fue allí donde mi hijo demostró una valentía que me dejó sin palabras ante el juez. Con voz clara Mateo explicó cómo su abuela y su madre lo obligaban a mentir bajo amenazas. Ese testimonio fue el clavo final en el ataúd legal de las pretensiones de Elena. El juez dictó una sentencia ejemplar prohibiendo que se acercaran a mi hijo hasta que recibieran ayuda psicológica. A pesar de la victoria legal, muchas noches me despertaba sintiendo un vacío inmenso en el pecho. Había perdido a la mujer que amaba y el hogar que pensé que duraría para toda la vida. En esos momentos de oscuridad, me refugiaba en la lectura de los salmos y en la oración constante. Entendí que Dios a veces permite que nuestra casa sea sacudida para ver sobre qué cimientos está construida. Mi casa de cristal se había roto, pero ahora tenía la oportunidad de construir una casa sobre la roca. Comencé a trabajar más de cerca con el comedor comunitario para niños que ellos quisieron destruir. Ver la sonrisa de esos pequeños me recordaba por qué valía la pena pelear por la justicia. Incluso perdoné a Elena en mi corazón, aunque sabía que no podía permitir que volviera a nuestras vidas. El perdón no significa aceptar el mal, sino soltar la carga de la amargura para poder caminar libre. Mateo comenzó a sonreír de nuevo y a dormir tranquilo sin miedo a que alguien lo lastimara en la noche. Empezamos a reconstruir nuestra rutina diaria basada en la honestidad y en el amor verdadero. Aún faltaba un capítulo más para cerrar esta historia y ver cómo la providencia de Dios nos sorprendería. Un año después de aquella tormenta, mi vida se ve completamente diferente a como la imaginé. El comedor comunitario que los Escobar intentaron robar no solo se construyó, sino que ahora atiende a más de 300 niños. La justicia divina se encargó de poner a cada persona en el lugar que sus acciones merecían. Ricardo cumple su sentencia realizando trabajo social, y Elena vive lejos intentando reconstruir su vida desde cero. Muchas personas me preguntan cómo pude superar una traición tan grande sin volverme un hombre amargado. Mi respuesta es siempre la misma, y es que el amor de Dios es más grande que cualquier odio humano. Aprendí que las pruebas más difíciles son en realidad las bendiciones más grandes disfrazadas de tragedia. Si yo no hubiera descubierto esa traición, mi hijo Mateo seguiría viviendo con miedo y yo seguiría viviendo una mentira. Hoy veo a Mateo correr por el jardín de nuestra nueva casa, con una luz en sus ojos que no tiene precio. Hemos aprendido que la familia no siempre es la que lleva tu misma sangre, sino la que cuida tu alma. A veces Dios permite que pierdas lo que quieres, para que finalmente encuentres lo que realmente necesitas. Si estás viendo este video y te sientes traicionado, o sientes que la injusticia está ganando la batalla, no te rindas. No intentes vengarte por tus propias manos porque el Señor es un juez justo que nunca llega tarde. Mantente firme en tus valores y protege tu corazón de la amargura, porque de él mana la vida. La verdad puede tardar un poco en salir a la luz, pero cuando lo hace brilla con más fuerza que el sol de mediodía.
Mi historia es una prueba de que después de la noche más oscura, siempre viene un amanecer lleno de esperanza. Sigue confiando y sigue caminando porque los planes que Dios tiene para ti son de paz y no de mal. Gracias por acompañarme en este relato de fe y justicia, que cambio mi destino para siempre. Que la bendición de Dios esté sobre tu casa, y que nunca te falte la sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Nos vemos en la próxima historia de victoria porque con Dios siempre somos más que vencedores.